José Luis "El Zurdo" Ramírez es uno de los boxeadores más legendarios en la historia del boxeo mexicano y en este video te voy a explicar por qué. El Zurdo Ramírez logró la hazaña de poner en la lona al invencible Alexis Arguello el 14 de noviembre de 1980 en Miami. Fue una guerra total donde el Zurdo Ramírez mandó a la lona al Flaco Explosivo en el sexto round. En una pelea que pasó a la historia como una de las mejores peleas de toda la historia del boxeo. El mexicano perdió esa noche debido a un fallo localista y a pesar de que la pelea fue muy pareja, el knockdown que sufrió Alexis Arguello no les importó en absoluto a los jueces, quienes le dieron la victoria a Alexis Arguello. Esa noche el Flaco Explosivo ganaría por decisión dividida. La gente, sin embargo, sabe la verdad: el Zurdo Ramírez ganó esa pelea. José Luis Ramírez nació en Guatabampo, Sonora. Zurdo Ramírez hizo su debut profesional a la edad de 15 años, el 25 de marzo de 1973. Poco a poco, pero a paso firme, fue subiendo en los rankings. En 1978, como peso pluma, perdió por nocaut ante el legendario 3 veces campeón mundial Rubén "El Púas" Olivares. El Púas Olivares lo despachó en el segundo round. Después de esa derrota, el Zurdo Ramírez cambió de división a los pesos ligeros, acumulando un récord de 67 victorias y 2 derrotas. En ese tiempo se enfrentó a Alexis Arguello, a quien mandó a la lona en el sexto round. Y esta era la primera vez en la carrera del Flaco Explosivo que alguien se atrevía a ponerlo en la lona de una manera tan humillante. El público pensó que esta pelea la ganaría el mexicano, pero los jueces decidieron darle la victoria al gran favorito. Y después de enfrentar a Arguello, se enfrentaría a otra leyenda, Ray Mancini, por el cinturón norteamericano de peso ligero, y también perdió esta pelea por decisión en Ohio. El Zurdo Ramírez, sin embargo, no se agüitó, siguió adelante porque confiaba en su calidad, y por ese tiempo conoció a Julio César Chávez y forjarían una gran amistad. Zurdo Ramírez después hilaría 10 victorias consecutivas antes de enfrentarse a otro monstruo de la época, el puertorriqueño Edwin "El Chapo" Rosario, en Puerto Rico, en el Coliseo Roberto Clemente, y se jugaban el título. Zurdo Ramírez se llevaría la pelea a la distancia, hizo un trabajo extraordinario, pero perdió la pelea por decisión unánime. Sin embargo, ese mismo año, en noviembre de 1984, se pelearía la revancha otra vez en San Juan de Puerto Rico, y después de levantarse milagrosamente 2 veces de la lona, el Zurdo Ramírez se recuperaría milagrosamente en el tercer round, poniendo contra las cuerdas al Chapo Rosario. Zurdo Ramírez le fue encima al Chapo Rosario y lo golpeó como si no hubiera un mañana. El referee tuvo que detener la carnicería en el round 4 después de que el Zurdo Ramírez lanzara más de 17 golpes consecutivos. El Zurdo Ramírez se convertiría en campeón del mundo de los pesos ligeros por primera vez por nocaut técnico en lo que la revista The Ring llamaría la pelea del año. Después de esta hazaña, después de este batacazo en Puerto Rico, el Zurdo Ramírez logró hacer 2 exitosas defensas antes de perder el título ante el Macho Camacho en 1985. En esa pelea, Macho Camacho pondría en la lona al Zurdo Ramírez en el round 3, ganando la pelea y el título por decisión unánime. Después de esta dolorosa derrota, Zurdo Ramírez tuvo una racha de 11 victorias. Entre sus víctimas se incluye ni más ni menos a Pernell Whitaker, a quien le ganó por decisión dividida en 1988. Ni más ni menos le ganó a Pernell Whitaker. Zurdo Ramírez se sentía con la confianza suficiente como para pelear por otro campeonato. Ramírez quería sentirse campeón del mundo de nueva cuenta y se ganó ese derecho con creces, pero no sería tan fácil porque por aquellas épocas un joven Julio César Chávez le habría arrebatado el cinturón de campeón a Edwin "El Chapo" Rosario, y el Zurdo Ramírez era compadre de Julio César Chávez, eran grandes amigos, pero ahora se verían las caras como enemigos. El 29 de octubre de 1988
1998 se enfrentaría a Julio César Chávez en Las Vegas y estarían en juego los títulos ligeros WBA y WBC que Julio César Chávez ostentaba. Fue una pelea tremenda donde ninguno de los dos quería ceder ni un solo momento, pero en ese tiempo Julio César Chávez era simplemente intocable. El César del boxeo le ganaría al zurdo Ramírez a pesar de que a Chávez le descontaron un punto por un cabezazo para el round 11. A pesar de que a Chávez le descontaron un punto por un cabezazo, para el round 11 el zurdo Ramírez ya no podría continuar debido a la hemorragia tan intensa. Podemos decir que esta derrota marcó la despedida del zurdo Ramírez. Esta derrota lo metería en una racha depresiva y ya no se pudo volver a levantar. Y al final de su carrera, la revista The Ring colocó al zurdo Ramírez como entre los 100 mejores noqueadores de todos los tiempos. ¡Ay, no más! El zurdo Ramírez coronó su carrera con un récord profesional de 102 peleas ganadas, 82 de ellas por nocaut, 9 derrotas, una de ellas por nocaut y sin duda alguna uno de los mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos, José Luis el zurdo Ramírez. ¿Has escuchado hablar de este formidable boxeador mexicano? ¿Recuerdas alguna de sus peleas? Queremos leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Zurdo Ramírez es uno de nuestros boxeadores de culto favorito y lo que lo hace tan especial, aparte de que fue campeón del mundo, lo que hace al zurdo Ramírez tan especial es que enfrentó a lo mejor de su época, enfrentó a Pernell Whitaker y le ganó, enfrentó a Alexis Argüello y lo puso en la lona, se enfrentó contra el Chapo Rosario y lo despojó de su campeonato a domicilio y tuvo una pelea épica contra Julio César Chávez en sus mejores tiempos. El zurdo Ramírez peleaba en una época muy difícil, era muy duro sobresalir porque todos los boxeadores tenían una calidad excepcional. Los boxeadores estaban hechos de acero en ese tiempo y lo que hace tan especial al zurdo Ramírez es su valor, su valentía y su capacidad para levantarse de la adversidad una y otra vez. Jamás se rindió y su corazón de guerrero lo puso en un pedestal muy especial entre sus seguidores. Es por eso que el zurdo Ramírez es de nuestros boxeadores de culto favorito. ¿Qué opinas tú de este tremendo boxeador? Esperemos que este video haya sido de tu agrado, porque si este video tiene éxito, lo comparten mucho, tiene muchos likes y llama mucho la atención, seguiremos haciendo más material como este, platicando de las leyendas de antaño, leyendas mexicanas. Así que si te gustó el contenido, comparte este video en todas tus redes sociales, en todos tus grupos de WhatsApp, en tus grupos de Facebook y con todos tus amigos. De esta manera nos vamos a dar cuenta que les gustó y continuaremos haciendo material de este estilo porque hay mucho de qué hablar. Gracias por llegar a la distancia con nosotros, les agradecemos su atención y los invitamos también a convertirse en miembros del canal para que así podamos tener mayor interacción. La membresía cuesta 50 pesos y cada día son más miembros en nuestra comunidad y les agradecemos todo su apoyo y su atención y su cariño. Mi Richie, gracias por ayudarme a estar con esta hermosa audiencia en el mejor trabajo del mundo, Richie Blog. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada.